Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy es locura y mediunidad. Un tema polémico, que es la primera vez que hablo públicamente, porque siempre ha estado muy mal entendido. Y la palabra mediunidad exactamente expresa mediación. O sea, el medium es el que media entre las distintas realidades, entre los distintos mundos, entre los distintos planos. Y hay muchos tipos de mediunidad o muchas formas de expresión de la mediunidad. Normalmente lo que se entiende por mediunidad es incorporación. Cuando alguien incorpora a otro personaje, pues se le llama medium. Pero hay todo un proceso mediúnico para llegar a eso. No todo el mundo es medium, no todo el mundo tiene la capacidad de incorporar. Normalmente todo el mundo es canal, todo el mundo tiene la posibilidad de canalizar, y la canalización es algo que se desarrolla, aunque uno lo traiga ya de nacimiento, pero se puede desarrollar. Y la problemática con el tema de la locura está en la mediunidad de incorporación, mayormente. Porque hay personas que son medium y no lo saben, y entonces incorporan otros personajes y hablan a través de otras personas que no son ellos mismos. Claro, cuando un medium es consciente, pues sabe diferenciar cuando está hablando él, cuando está hablando otro. Cuando hay una persona que no sabe, que no es consciente, que es medium, pues se le llama esquizofrénico, se le llama bipolar, se le ponen muchas etiquetas, ¿no? Dentro de la psiquiatría tenemos para todo. Y lo peor no es la etiqueta, sino lo peor es el tratamiento. Que claro, a una persona mediúnica le ponen un tratamiento psiquiátrico y es como si una olla express le pone el tapón y la cierra. Entonces eso acaba explotando. Entonces es comprometido, porque es que a la persona la toman por loca, indudablemente, pues o la llevan a un manicomio antiguamente o la llevan a un psiquiatra modernamente. Y yo tuve una chica en Pamplona, cuando trabajaba yo en un centro, que vino un día buscando algo, no sabía lo que estaba buscando, y me contó que ella a los 18 años o así, en una fiesta con los amigos, pues de repente empezó a hablarle a una amiga como si fuera su abuelo muerto, y a otro amigo como si fuera su madre que se había muerto. Entonces claro, lógicamente de ahí la llevaron a un psiquiátrico, tuvo 3 años de tratamiento, y me dijo, dice, me acaban de dar el alta y ahora yo me voy a entrar a lo que me pasa, porque yo loca no estoy. Digo, pues has tenido suerte porque has llegado al sitio adecuado, lógicamente. Claro, cuando uno da un paso hacia su propio conocimiento, pues todo el universo conspira a favor y se le van poniendo por delante las cosas necesarias, ¿no? Entonces, ella me dijo que, claro, con el tratamiento psiquiátrico se le había taponado el canal y que había estado hablando con gente de la energía universal y le habían dicho que tenía que cerrar el chakra coronario para no incorporar. Y claro, también me parece una barbaridad, porque tanto si te cierran el chakra coronario con la meditación psiquiátrica como si te lo cierran a nivel energético, pues sigue siendo una olla express en ebullición. Y es un problema, porque acaba perdiéndose de sí misma, ya no sabe quién es, ni es el que incorpora, ni es ella misma. Entonces, el tema es que cualquier persona, es bueno y necesario que nos conozcamos y saber cómo somos, saber quiénes somos, pero las personas mediúnicas tienen como más necesidad, ¿no?, para saber cuándo están ellos y cuándo están otros. Entonces, dentro de la mediunidad, pues hay muchas capacidades que se pueden desarrollar. Ya la mayoría de los niños las traen implícitas, y nosotros de niños, la mayoría lo hemos sido también. Lo que pasa es que eso, como cuando uno es zurdo, pues te contrarían, y cuando uno dice que ve muertos, pues te dice, niño, tú estás loco, cállate la boca. Como le pasó también a una amiga mía que estaba dentro de este mundo espiritual y hace tiempo ya, y el niño con 3 o 4 años le decía a la madre que ahí veo un hombre sin cabeza. La madre, niño, cállate, no digas tonterías. Ahí veo un hombre que no tiene pies. Niño, que te calles, que ahí no hay nadie. Claro, el niño no podía ni ver a la madre, porque decía, a ver, si esta me dice que yo es mentira lo que veo, pues mi madre no es buena, ¿no? Entonces
indagando, la madre se enteró porque vivían en dos hermanas y había habido un accidente de trenes. Entonces, claro, el niño veía a los muertos, veía gente sin cabeza, gente sin piernas, veía en realidad, estaba viendo realmente, ¿no? Pero como la madre no le daba crédito a lo que el niño veía, pues el niño se iba para el padre, no quería ni ver a la madre. Y lógicamente eso pasa con muchos niños y con muchas cosas, ¿no? Que hasta los 7 años tenemos abierta esa capacidad perceptiva. A partir de los 7 años ya se nos va cerrando con la educación, con las normas, con la iglesia, sobre todo el tema religioso ha hecho mucho daño también porque ha llamado todo eso brujería y los que hacen brujería van al infierno, en fin, una serie de tonterías. Y el tema de la mediunidad puede empezar por la intuición, o sea, hay distintas capacidades, uno puede tener la videncia, la aurividencia, la escritura automática, la intuición. Hay muchas maneras de plasmarla, según la capacidad que cada uno tenga que desarrollar. Y la mejor manera de entenderlo es a través de un proceso personal. Y como a mí no me gusta hablar de nadie, voy a hablar de mí misma, que es de lo único que puedo dar fe, ¿no? Entonces yo cuando pequeñita siempre, lo que yo notaba es que siempre me salía con las mías, que es una cosa que a mis amigas les daba mucho coraje, que lo que yo quería, pum, me salía. Y cuando yo quería algo, lo conseguía. Y era como que yo me concentraba y nada, y materializaba las cosas. Luego, ya en la facultad, cuando estudiábamos por la noche, pues hacíamos la Ouija, que es peligrosísimo, ahora os contaré por qué. Ya hablé yo en Canal Sur sobre el tema hace tiempo y a todo el mundo le aconsejé que no lo hiciera porque es abrir un portal dimensional y por ahí entra lo que ni se sabe. Hacíamos también, ¿cómo se llama esto? Que se pone la grabadora y se captan los sonidos. Psicofonía. Bueno, toda esa serie de tonterías. Y una vez haciendo la Ouija, con unas compañeras estudiando, a una de ellas le dijo: te vas a casar, vas a tener una niña y te vas a morir con 24 años. Y nos empezamos todos a reír, claro, y dice, joder, cuántas cosas van a pasar en tan poco tiempo, tendríamos como 20, 21, ¿no? Y nos reímos, pues normal. El caso es que con el tiempo, yo ya, en tercero de carrera, me dieron la plaza en el hospital en Cádiz y me fui a trabajar. Y estando allí trabajando, estábamos la otra compañera que estaba haciendo con nosotros la Ouija y yo. Ella se casó, tuvo una niña y cuando la niña tenía 6 meses se murió de una hepatitis. Entonces, pues claro, yo me acordé cuando venía para el tanatorio, me venía acordando de la Ouija dichosa y de lo que le había dicho, pero dije, bueno, yo no digo nada porque yo, ¿para qué más? Si ya dicen que estoy loca, cuando yo cuente esto ya rematar, me meten en el psiquiátrico, que entonces todavía había. Y no dije nada. Pero al poco tiempo, la otra amiga que hizo la Ouija con nosotras, me preguntó, dice, ¿tú no te acuerdas cuando hicimos la Ouija con Carmen? Digo, hombre, claro, no me voy a acordar. Dice, pues ¿tú te acuerdas que también dijimos que la primera que se muriera viniera a comunicarse con las otras a través de la Ouija? Digo, pues yo de eso no me acordaba, pero bueno, si lo dijimos, vamos a llamarla. Entonces con otra amiga hicimos otra vez la Ouija. Y ella vino, nos habló, nos dijo cosas que sabíamos que era ella. En fin, aquello pasó y pasó. Y pasó, pero resulta que a los 10 años de aquello, yo seguía trabajando en la Seguridad Social, que eso también me trajo problemas, ahora lo explicaré, problemas porque no lo tenía canalizado, ¿no? Entonces ya llevaba un tiempo trabajando en la Seguridad Social y cada vez tenía menos energía, cada vez tenía menos fuerza, llegaba a mi casa y no tenía ni ganas de hacerme de comer, me acostaba directamente y me hacían análisis, estudios, yo no tenía nada físicamente para tener esa desgana, ¿no? Entonces una amiga mía que tenía un programa de radio en Coria me llevó a ver a una vidente y a ver qué ella me decía. Entonces, bueno, pues la mujer me hizo una limpia, me hacía así unos pases, me dice, hija mía, yo no solamente no te puedo hacer entrar en calor, sino que es que yo me estoy quedando helada. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque es que llevas pegado una muerta. Me reí también, claro.
Pero cuando me la empezó a describir, me entraron ganas de llorar, porque era mi amiga Mari Carmen, efectivamente. Entonces, desde que hicimos la Ouija, como todo lo que se abre hay que cerrarlo, que eso lo aprendí después, pues se quedó pegada a mí. Lógicamente, con una niña pequeña, pues es lógico que no quisiera irse, no tuviese apego a este plano. Y claro, cuando una persona muerta se queda pegada, te va dejando sin energía, porque vives de tu energía. Entonces yo creía que me moría, vamos, creía que me moría. Pues cuando yo entré a trabajar en el hospital, estaba todavía estudiando psicología y me regalaron una baraja de tarot. Entonces yo empecé a jugar con la baraja. Yo me leía las instrucciones, le decía a la gente lo que me parecía y me inventaba la otra mitad. Pero el caso es que la gente me decía, bueno, es que eso que me has dicho me ha salido, porque no sé qué, pues era casualidad. Y mira, es que esto que me dijiste, pues ha pasado, porque pues era casualidad. Y yo estuve 10 años echando las cartas y 10 años creyéndome que era casualidad. Entonces ya a los 10 años, todo fue periodo de 10 años, me planteé, digo, bueno, pues a lo mejor no es tanta casualidad, a lo mejor es que pues yo tengo alguna evidencia o alguna capacidad, no sé. Otra cosa que me pasaba en el hospital, porque eso también es problemático, es que yo transmutaba las enfermedades de todos los pacientes que tocaba. Entonces yo nunca había estado enferma y desde que entré en el hospital pues me decían hipocondríaca, porque todo lo que tenían los pacientes lo tenía yo. Y yo creía que eso era imposible, porque nunca yo había sido hipocondríaca, o sea, para todo le ponen una etiqueta, ¿no? Hasta que un día me di cuenta con un bebé que estaba llorando mucho y le puse las manos en la barriguita y el bebé se calmó. Y a mí me entraron unos gases y un dolor de barriga. Digo, ya está, pues ya sé lo que me pasa, que es que lo que tienen los enfermos me pasa a mí, pero yo no entendía por qué ni para qué. Porque claro, aquí en aquel entonces no había nadie que te orientara sobre estos temas en absolutamente nada. Total, que cuando acabé la carrera, mi tía me invitó a un viaje por Europa y subiendo las escalinatas del castillo de San Michel, no sé si sabéis que está en Normandía, en el norte de Francia. Es un castillo templario que cuando baja la marea está en la tierra y cuando sube la marea está en el mar. Pues yo no sé qué me pasó a mí subiendo esas escaleras, que entré como en otra dimensión. Cuando llegué arriba me quedé sentada en una piedra y mi tía que venía detrás mía me zarandeó, hay que ver, que me ha dejado sola subiendo las escaleras, y yo no sabía ni dónde estaba, ¿no? Ahí algo me cambió, algo me abrió, y ahí a partir de ahí algo empezó a funcionar en mí. Entonces ya a partir de ahí pues empecé a hacer yoga. Esta mujer, esta vidente que me dijo el tema de mi amiga, me preparó una cruz de carvaca especial para que me protegiera. Y yo estaba trabajando en el ambulatorio, me salió una calva aquí como los cardenales, que de repente una peluquera me la vio y me asusté. Y no me salía el pelo con nada, ni a los mejores dermatólogos que fueran, ni nada, me salía. Entonces decidí irme a hacer yoga intensivo un mes a Canarias. Era un curso de profesores de yoga, pero yo no tenía ningún interés en sacar el título, yo quería que me saliera el pelo. Total, que estando allí, la cruz se me cayó, me compré otra cadenita, me la volví a colgar, se me volvió a romper, me compré 3 porque allí son baratas, me la volví a colgar y todas se me caían. Entonces entendí que ya no me hacía falta la protección. Luego ya encontré una forma de protegerme, que era el yoga, que ya para entonces yo empecé con las terapias y con las consultas de psicología, que también eso carga, y pues gracias al yoga me descargaba y me equilibraba. Después de aquello, lo mismo que decía antes con esta chica de Pamplona, como yo di un paso hacia encontrar lo que me pasaba, pues me empezaron a venir soluciones, ¿no? Y la primera cosa que encontré fue que hice el SAS con Claudio Naranjo para trabajar el enneagrama, y después de los 15 días de SAS pues nos daba una toma de ayahuasca, y ahí
me dijeron que era una planta de poder, que daba lo que le pedían, y entonces yo, como no sabía si le iba a tomar más en mi vida, pues me fui a por todas. Y le pedí que me indicara el camino más derecho a Dios, directo. Ha tardado años, pero lo ha conseguido. Ahora estoy en el sufismo. Pues aquello fue lo que a mí prácticamente me empezó a despertar todo el tema de mi capacidad. Yo siempre sabía que había sido una persona muy intuitiva. Ahora se habla de personas altamente sensibles, paz. Se habla de personas que oyen voces. Hay un movimiento de nueva psiquiatría que también trabaja sin tratamientos psiquiátricos. Todo eso son gente que se agrupa y se reúne pues porque tiene un conflicto común y para trabajarlo a nivel de grupo. No a nivel profesional, pero a nivel grupal, porque la gente que tiene un problema pues aprende mucho de los demás que lo tienen, ¿no? Ese es el tema de los grupos. Entonces, por ahí empecé a trabajar con la ayahuasca, pero esporádicamente, y en el año 92 yo estaba en una asociación que se llama Vía Libre, y que muchos conocéis. Entonces planteamos a la Junta que como es que en la Expo del 92 no había ninguna bendición espiritual, porque si se trataba de unir todas las religiones y las culturas que habían pasado por Andalucía y las chamánicas, pues no entendíamos por qué. Entonces, bueno, ellos dijeron que nos daban 3,5 millones y que nosotros nos encargáramos de organizarlo. Entonces organizamos una bendición de la Expo espiritual y trajimos pues un representante de la Iglesia Católica, que no sé si vino el cardenal, vino el imán musulmán que estaba de Marbella entonces, y vino Mario Sás como judío. Y trajimos, yo me encargaba de la parte chamánica, y entonces dentro de los que trajimos vino la Nanita, que era una capitana conchera de México, una danzante azteca, una bruja, como una copa de un pino, y una medium espectacular. Y esa fue la que a mí me empezó a enseñar. Entonces, ella cuando vino en el 92 solamente estuvo haciendo la bendición de la Expo, pero ese verano volvió para que hiciéramos con ella el Camino de Santiago y para abrir el Chakra de Santiago. Entonces, bueno, pues hicimos el Camino de Santiago, empezamos como 80, 90 y acabamos como 200 personas, ¿no? Ellos llegaron a mitad, fuimos a recogerlo, me parece que estábamos en Ponferrada, y entonces, bueno, yo iba haciendo el camino a mi bola con otra amiga, y ellos pasaron en filas y en columnas, porque siempre van, como en las cofradías, 2 filas, hombre-mujer, y van tocando la maraca, cantando alabanzas y marcando el paso. Entonces, bueno, pues me cogieron y me metieron en la fila. Bueno, pues nada, al día siguiente me volvieron a meter en la fila, y al día siguiente digo, pues yo es que quiero hacer el Camino de Santiago a mi bola, yo porque tengo que ir en la fila con esta gente, yo hoy me voy a ir sola. Y me quedé en el saco de dormir, porque dormíamos en campos de fútbol, en colegios que nos dejaban los ayuntamientos, éramos un montón de gente, ¿no? Y entonces me levanto y me veo a la fila allí esperando. Y digo, bueno, buenos días, ¿todavía no se han ido ustedes? Yo siento a ver si se van. Y me dice el capitán, no, comadrita, hasta que usted no esté en su sitio, la fila no puede andar. Le dije, vaya tela, qué importante soy, qué mala suerte, hombre, por Dios. Total, es que me dio tiempo justo de coger una manzana y meterme en la fila. Y cuando llegamos a la etapa que teníamos que llegar, el otro capitán me cogió y me dijo, dice, comadre, usted no sabe la importancia que tiene el sitio donde usted va. Digo, no, porque nadie me lo ha dicho. Es que usted no ha preguntado. Digo, pues también es verdad. Pues explícamelo. Entonces me dijo que era el sitio de la primera conchera, y que la función de la primera conchera era transmutar las energías negativas que venían de la cabecera a la fila y de la fila a la cabecera. Y yo me cagué en la madre que lo parió. Digo, hombre, por Dios, y como una cosa así no me preguntan ustedes. Es que no es que le tenemos que preguntar, es que de arriba nos han indicado que es su capacidad. Y entonces, pues claro, ya entendí por ahí el tema del hospital y el tema de la enfermedad y el tema de todo lo demás, ¿no? Porque claro, si yo soy transmutadora
quiere decir que las enfermedades o la negatividad de la gente pasan por mí y yo las transmuto. Pero claro, las transmuto si soy consciente de que eso no es mío. Si yo me identifico con eso y me creo que es mío, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que no sabe que es transmutadora, pues siguen creyendo que es hipocondriaca. Hay que ver que todo lo que tiene este me pasa a mí. Hay que ver que todo lo que tiene la gente me pasa a mí. Entonces es simplemente tomar conciencia de que una tiene esa capacidad de transmutar y utilizarlo de una manera positiva, sin que te cause ningún prejuicio personal, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ya me enteré que era intuitiva, era vidente, era transmutadora. Digo, bueno, a ver si yo lo voy a tener todo. Pues sí. Resulta que a partir de ahí yo seguí trabajándome el tema de la mediunidad a través de la iglesia del Santo Daime, que con lo que trabajan con la ayahuasca, porque al año siguiente vino Nanita otra vez, que ella tenía 92 o 93 años, era ya muy mayor, estaba muy malita. Entonces, como yo era su enfermera personal, pues iba con ella a todas partes, porque también en el Camino de Santiago, una vidente amiga mía de aquí de San Juan, estábamos un día tomando café y me dice, ¿tú dónde vas ahí? Yo veo un montón de pies. Uy, ¿cuántos pies? Y yo me reí, digo, al Camino de Santiago. Me dice, pues mira, llévate 1 litro de alcohol de romero, alcohol con una ramita de romero y le metes una aspirina. Como éramos tantos, pues yo me llevé 2. Y entonces, bueno, pues estaba, lo primero que aprendí también era a cuidarme a mí misma, que eso es otra cosa que la mayoría de la gente, mediúnica o no mediúnica, no sabemos, ¿no? Porque claro, yo llegaba, después de andar 30 kilómetros, y me ponía a curar pies. Tenía fila a lo mejor de 60 personas. Cuando iba a comer ya no había comida, cuando me iba a duchar ya no había agua caliente. Entonces ya me dijo la nanita, es que te tienes que cuidar. Y un día me mandó a un capitán a buscarme para curarla a ella. Entonces le dije, fíjate, toda la gente que tengo aquí esperando, toma, llévate tú el bote y le das. Y al momento viene, me dice la nanita que no es el bote, que son tus manos, que tienes que ir tú. Entonces digo, vaya tela, pues también sanadora. Claro, todo eso parece muy bonito cuando se ve desde fuera, pero cuando se ve dentro es una responsabilidad tan grande que no lo quieres ni ver, ¿no? Porque claro, es que además, fijaros la trabajera, después de andar 30 kilómetros ponte a curar a la gente, y que ya era exagerado, ¿no? Entonces también pasó en el camino que un día me dijo la nanita, esta noche han estado aquí los negros y han pateado a mis compadritos y han mudado de sitio los equipajes. Y yo dije, esta tía está loca, aquí ni hay negros ni hay nada. Pero como ella leía hasta el pensamiento, sí, comadrita, sí, los negros del astral que no quieren que lleguemos a Santiago. Entonces también me dice, esta noche no vayas a dormir sola, sin una luz. Que también pensé, como sola, si estamos 200 para dormir juntos. Pues esa noche pasó que llovió. Entonces pusieron una carpa y yo estábamos agobiados allí en la carpa y me fui a dormir al coche. Y claro, me acordé de la nanita. Entonces yo había comprado ese día pilas de estas del conejito. Y le puse la linterna a las pilas, porque claro, no me iba a poner una vela en el coche. Me daba miedo, ¿no? Entonces me puse la linterna. Y como a las 4 de la madrugada me viene la nanita, en el astral, no del físico, porque no podía casi ni andar, y me despierta. Y la linterna estaba apagada. Entonces yo creía que era imposible, porque las pilas eran nuevas, alcalinas, nuevas. No hacía ni 4 horas que me había costado. Entonces, bueno, pues ya me mantuve despierta, porque el problema era que, claro, en el sitio donde yo iba también el peligro era que me atacaran los negros, que de hecho ya al principio te libra la suerte del principiante, como no eres consciente, pues no pasa nada. Pero ya al tomar conciencia me dieron una pata energética aquí, que para sacármela pasa sudor y sangre, ¿no? Total, el caso es que al año siguiente, estando con Nanita en Pamplona, ya estaba muy mayor, y yo le daba de comer lo que ella me pedía, le daba alitas de pollo, tomate y naranja. Y todo el mundo me decía,
porque éramos muy vegetarianos y muy astémicos en aquel entonces. Tú le tienes que dar cosas blanditas a una mujer mala, mayor, no le puedes dar eso. Digo, pues es que es lo que ella me pide y es lo que yo le doy. Total, que me tenían ya negra con la dieta de la nanita. Y estábamos en un piso en Pamplona, estábamos los mexicanos, la María Barranquero y la Rosa Guerrero, las tres. Entonces los mexicanos tenían su botellita de tequila y venga, comadrita, un taponcito de tequila. Y yo, no, que yo no bebo, no, gracias. Sí, un taponcito nada más, que no bebo. Total, que se fueron a acostar las otras dos y yo estaba sentada en el sofá con la nanita y la nanita, que estaba así, de repente se puso derecha, empezó a hablar con otra voz y yo creí que me daba algo. Me fui a llamar a las otras dos para que se levantaran. Llegué y agarré en el tapón la botella de tequila y me la empiné entera. Yo ya no sabía lo que estaba pasando. Total, que canalizó a su hija, la doctorcita, que se había muerto, y entonces la hija, entre otras cosas, dijo, mi madre ya está muy mayor, ya pronto se va a ir y hay que darle de comer alitas de pollo, tomate y naranja. Digo, menos mal, Anita, que me ha sacado del apuro, porque me tenían ya hasta aquí con la dieta, ¿no? Pero claro, a mí eso me dejó tan impactada que yo, al poco tiempo, en Barcelona, con un chamán de la selva del Amazonas, con el padrino Alfredo del Santo Daime, pues hablando con él, le conté el tema de la nanita. Y él me contestó, vos ten que canalizar, porque si no, enferma. Digo, hay que ver esta gente que todos me leen el pensamiento. Una cosa es lo que les digo y otra es lo que saben que estoy pensando, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta que el problema era que yo también tenía el problema de la mediunidad. Y claro, me impactaba en nanita porque era un problema que tenía yo. Y a partir de ahí me lo fui trabajando con el Santo Daime, con la ayahuasca. Me fui a la selva del Amazonas. Allí estuve trabajando con María Liz, que es la que trabaja las flores del Amazonas, que son como las flores de Bach, pero del Amazonas. Cuando estuve allí trabajando con ella, pues todas las flores que me salían eran de mediunidad. Entonces, pues, a trabajarme la mediunidad. Entonces ya empecé a ponerle conciencia, porque claro, yo cuando me dijo ese padrino Alfredo le dije que yo no quería, porque no sabía quién se me iba a meter y que no quería. Entonces me dijo que si uno no desarrolla las capacidades que tiene, se enferma. Y es verdad, yo allí estaba siempre enferma. Y entonces, bueno, pues empecé ya a poner día y hora, porque si no en cualquier momento empezaba a canalizar. Yo había veces que estaba hablando con alguien y le estaba diciendo cosas que yo misma no sabía. O sea, digo, qué interesante esto que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, como que eran mensajes, ¿no? Y entonces, pues, cuando yo empecé a tomar la ayahuasca, empecé a recibir himnos que se cantan en los trabajos, y llamé a un brasileño que había aquí en España y le pregunté un himno que yo todo el día estaba cantando en la cabeza. ¿Y este himno de qué es? Dice, ese himno es de Bosé. Digo, pues si esto lo he canalizado yo canalizo más cosas. Dice, sí, son también los mensajes, también los tiene que escribir. Entonces, el padrino Alfredo me animó a que trabajara la mediunidad, porque me dijo que yo tenía muchos espíritus protectores, y entre ellos a Judas Tadeo, que como sabéis es el patrón de lo imposible, no podía hacer menos conmigo. Entonces pues ya me confié, me fui a trabajar estuve en el Amazonas, estuve también en México trabajando la sanación, estuve viviendo con las huicholas, que son las que trabajan con el peyote. En fin, me hice un recorrido por todo el mundo para encontrar qué es lo que a mí me pasaba y cómo yo lo podía solucionar. Afortunadamente no tuve que tomar tratamiento, aunque me lo pusieron 2 veces, pero yo no me lo tomé. Y indagué a ver qué es lo que a mí me pasaba y cómo yo lo podía remediar. Entonces, a partir de ahí,
yo ya incorporaba en trabajos especiales, en trabajos de cura, incorporaba sabiendo lo que incorporaba, porque otro problema de la incorporación y de cualquier tipo de mediunidad es mantener alto el nivel vibratorio, porque claro, siempre se nos van a pegar entidades o seres según nuestro nivel vibratorio. Si estamos en un nivel bajo, pues vienen seres del bajo astral o de lo que se llama el umbral, y si estamos en un nivel vibratorio alto, pues ya podemos canalizar a seres espirituales o seres mayores. Entonces yo ya solamente di el permiso para incorporar en las curas del Santo Daime, con lo cual yo ya sabía que estaba incorporando a la fiscal, que es como se llama la persona que cuida, y había veces que una vez que me acuerdo que incorporé algo que era como un elefante, o sea, yo me sentía como que no cabía en mi cuerpo, andaba pum, 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 por la tierra, impresionante. Entonces ya ahí ya me empecé yo a animar, como a perder el miedo, que bueno, pues esto no es tan malo. Claro, siempre en los trabajos de cura se hacen con una protección, se hace con un altar, con unos símbolos de protección, y como todo, que es lo que decía antes de la Ouija, todo trabajo se abre, todo trabajo se cierra, porque si se cierran los trabajos no hay problema de que nada se quede contigo, ¿no? Entonces el tema es que claro, yo ya fui trabajando también a nivel espiritual y ya fui trabajando más conmigo, de manera que actualmente pues sigo canalizando, pero canalizo a mi ser superior. Ya no necesito incorporar a nadie, porque me puedo conectar con mi ser de luz, que está incorporado con la fuente, y ya es una canalización directa. Pero para llegar a la fuente he tenido que recorrer todo ese camino y todos esos kilómetros. Y he tenido que volar mucho, ¿no? Entonces, a partir de que ya estuve viviendo en México y a partir de que estuve en el Amazonas y demás, pues me fui a trabajar a Pamplona, que allí fue donde me encontré con esta chica que os conté antes, y ahí en una meditación yo daba cursos de tarot, porque claro, como ya desde que me regalaron la baraja ya no dejé de echar las cartas, porque ya la gente me reclamaba y me pedían, y entonces pues me dediqué a dar cursos de tarot, pero cursos de tarot a nivel teórico. Pues estudiate lo que significan las cartas y yo te enseño cómo se echan, en fin. Pero en una meditación me vino que tenía que trabajar de otra manera, que tenía que canalizar, y que yo no podía enseñar a la gente a echar las cartas si la gente no pasaban por las cartas. O sea, que es como que nadie puede coger las cartas si las cartas no han pasado por ella. Es como el que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por él. ¿Entendéis? Entonces, claro, el tema es que yo, por ejemplo, una vez fui a un sitio de estos por curiosidad, un sitio de estos donde pedían gente para echar las cartas por teléfono. Era un polígono industrial muy grande en Madrid, un sitio enorme. Llego, es un señor solo, y me dice: a ver, écheme usted las cartas, porque si vemos que las sabe echar, pues vale, pero si no las sabe echar, pues le damos un cursito de un fin de una semana y le enseñamos. A mí me pareció aquello atroz. Entonces claro, le eché 7 cartas nada más al hombre, no me tomé la molestia ni demás, pero le dije tantas cosas que lo dejaron impactado, que me dijo: bueno, si usted quiere, mejor se viene a la emisora en vez de desde casa y lo hace desde aquí directo, que le vamos a pagar más. Digo, ni me van a pagar más ni me van a pagar menos. Esto es una poca vergüenza lo que ustedes tienen. Yo llevo toda mi vida estudiando el tarot y todavía no sé cómo pretenden enseñarle en una semana a la gente y engañar de ese modo. Pero claro, la gente que se deja engañar son las que tienen la culpa, porque llaman y preguntan. Y yo quiero que, para que todo el mundo lo sepa, esas personas, la preparación que tienen es de un cursito de una semana. Penoso. Pero penoso somos todos, porque claro, en vez de indagar en nosotros mismos, encontrar las respuestas en nosotros, pues vamos a pedir las respuestas fuera y vamos a preguntar a la gente.
Entonces yo a partir de esa como revelación que tuve, ya empecé a hacer los cursos de tarot de otra manera, que es como los hago ahora. Entonces yo tenía un grupo de 7 mujeres en Pamplona, y claro, me decían, ¿cuál es el programa? Yo, es que no hay programa. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que no sé lo que vamos a hacer. Y claro, yo les expliqué lo que me habían dicho, pues que tenía que ser que yo lo que me viniera canalizado y que yo no podía meter la mente, ¿no? Y tanto es así que en algún momento que ellas veían que yo quería meter algo de mi cosecha, me decían, pero que tú no te estás dando cuenta que es que no estás canalizando. Entonces me ayudaron mucho, porque ellas mismas, yo pensaba que la gente iba a salir corriendo cuando yo les dijera eso, ¿no? Pero tuve suerte que eran 7 brujas súper potentes y me ayudaron mucho a hacerlo así. Desde entonces lo hago de esa manera, ¿no? Y es una forma como que me indicaron de la que yo podía ayudar a la gente que tenía el mismo problema que yo, sin tenerse que ir a México, ni tenerse que ir al Amazonas, ni tenerse que ir a Chile a aprender, ¿eh? Entonces, a través del tarot, que son unos arquetipos del inconsciente colectivo potentísimo, se va limpiando el canal de los nudos profundos. Y al final, como si dijéramos que se empieza por el mago y se acaba por la carta del mundo en el chakra coronario, al final del proceso se ha limpiado todo el canal, con lo cual ya la persona puede desarrollar su propia capacidad y empezar a canalizar. Además de que el tema de pasar por las cartas quiere decir que estamos una semana con cada carta, trabajando cada carta y trabajando todo lo referente a nivel emocional de ese arquetipo. Nos conocemos a nosotras mismas y claro, una vez que te conoces a ti misma ya puedes decirle al otro cosas de él. Mientras no te conoces, lo único que vas a decirle a otro es tu propia proyección. Entonces no es real tampoco, ¿no? Entonces cuando ya nos conocemos bien y sabemos cómo somos, podemos ayudar a otro a conocerse y a saber cómo es. Y las cartas pues son como llaves, que cada carta es como si tuviéramos 22 habitaciones en nuestro cuerpo. Cada carta es una llave que abre una habitación, la limpia, la ordena, la recoloca, por mucho que no nos guste, y la deja en orden, con lo cual cuando ya tenemos que recurrir a eso, ya vamos directamente al grano. Entonces, a partir de ahí, cuando las cartas han pasado por ti, es cuando las cartas te dan el permiso para utilizarlas. Entonces, cuando ya las puedes utilizar sin miedo a no hacerle daño a nadie, porque siempre está el miedo de si yo le digo a alguien algo que no le va a gustar. De hecho, a mí me pasó una vez que con una amiga de mi tía, pues le dije que los padres iban a morir el mismo día y se mataron en un accidente de tráfico, y estuve un año sin coger las cartas del susto que me entró. Y ella, la pobre, me decía, pero si es que yo te lo agradezco mucho, tú no ves que gracias a eso yo me he estado preparando y ya no me ha cogido tan de sorpresa, y es muy bueno lo que me dijiste, pero yo no lo entendía, ¿no? Yo es que pensaba que eso era malo, entonces bueno, pues ese es el tema, que la importancia del conocimiento de uno mismo y de saber y poner conciencia a lo que te pasa y a qué te pasa, ¿sí? Y no dejarse llevar por lo que dice la gente, porque eso son tonterías, porque es que estás loco, porque es que estás loca, ¿eh? Porque hay muchos niños ahora mismo que tienen esas capacidades muy desarrolladas y también les podemos hacer mucho daño, porque si un niño de esos cae en una familia con poca conciencia, que me extraña porque ellos eligen, pero se da el caso, como este que os he contado antes, que era una familia de conciencia, pero la madre, como no lo veía, no lo veía. Entonces se le puede hacer mucho daño a esos niños. Entonces el mensaje es que todo el mundo tenga en cuenta que hay capacidades, como las que he dicho antes, la clarividencia, la intuición, la aurividencia, la escritura automática, la mediunidad, la canalización, que son normales, no son patológicas, no son enfermedades, no hay que tratarlas con medicina psiquiátrica, y que simplemente tenemos que ser conscientes de que son capacidades que tenemos y que además en este momento del planeta muchas personas están desarrollando.
Cuando yo empecé, pues a lo mejor éramos unos cuantos, pero ya cada vez más gente está desarrollando y despertando esas capacidades, y es necesario que aprendan a canalizarlas con conciencia y a tratarlas con conciencia, que o no le den importancia o las traten como patología. Bueno, si ahora queréis preguntar algo. Cuando has hablado de la Anita en Camino de Santiago y has hablado de los negros que venían a fastidiar la cosa, ¿a qué te refieres? ¿Negros que eran negros porque eran negros hayan sido negros? ¿O negros de que eran muy negros del astral? Eran negros del astral. Vale. Por eso ella decía que eran como figuras negras. Como nosotros íbamos a hacer un trabajo espiritual en Santiago, íbamos a abrir un chakra, que de hecho, para abrir ese chakra teníamos que tener 500.000 conciencias pendientes de ese evento ese día. Claro, hicimos publicidad en España, en México, por todo el mundo, pero ni aún así era posible que tuviéramos tanta gente pendiente. Pero de arriba se encargaron. Y entonces, pues claro, como íbamos tanta gente, la prensa estaba detrás nuestra. Tanto es así que decían que si hacíamos el amor libre, que si nos bañábamos desnudos, que si tomábamos droga. Yo tuve que llamar a mi madre por teléfono y decirle: mira, mami, que están diciendo esto, tú no te lo vayas a creer. Y dice: vamos, ¿cómo me voy a creer yo eso? ¿Vais ustedes a tomar droga con los de andar que tenéis que andar todos los días? Y amor libre ni libre con tanta gente que estáis todos durmiendo juntos. Dice: además bañarse, pues para que bañarse desnudo no se vaya a bañar vestido, que guarra la gente. Pero gracias a eso, la gente a través de los periódicos seguía el evento, nos seguía a nosotros. Y tanto es así que cuando llegamos a Santiago, normalmente la danza se hace de día, pero llegamos por la tarde y dijo Nanita: a ponernos las plumas, que nos vamos a ir a danzar a la plaza, porque mañana nos está esperando la policía y no nos van a dejar danzar. Así que nos fuimos, hicimos nuestra dancita y nos volvimos al Monte del Gozo. Y al día siguiente, dice la Nanita, dice: vamos a entrar cada uno por su lado, no en fila y en columna para que la policía no se mosquee. Pero claro, imaginaros, cada uno por su lado, pero con esas plumas, esos penachos. Quedábamos un cante horroroso, total. Que fuimos entrando como pudimos y nos fuimos sentando en la escalinata de la puerta de... no sé si era la puerta del perdón, no sé qué puerta era. Total, que estábamos todos allí sentados, había misa. Cuando acabó la misa cerraron las puertas y con su pareja de policía en la puerta, claro, y nada. Entonces esperamos un ratito, ya la policía se aburrió y se iba, se estaba yendo, todavía no se había ido, cuando dice la Nanita: ahora vamos, compadrito. Nos levantamos todos y nadie sabe todavía, ya es día de hoy, quién ni cómo abrió esa puerta. La puerta se abrió, entramos en fila y en columna, llenamos la catedral de Copal, hicimos el trabajo que teníamos que hacer y nos fuimos. Luego, la María y yo estuvimos para que nos sellaran la cartilla del peregrino y había un cartel que ponía: absténganse de la cartilla del peregrino los de las plumas. O sea, pues mira qué bien, pues no nos dan cartilla, pues estupendo. Entonces, claro, en los negros del astral ella se refería a las sombras, a todos los seres negativos que no querían que hiciéramos ese trabajo. Que siempre lo hay, siempre los hay. Y de hecho ya os digo que el tema vibratorio es muy importante, porque están también los espíritus obsesores, que es lo que aprendemos con la ayahuasca, ¿no? Que son, se te meten según tus pensamientos. Entonces, los espíritus obsesores se podrían entender como los 7 demonios que le sacó Jesús a la María Magdalena, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que el tema del exorcismo es un tema peligroso, porque hay veces que el ser se mete tanto en la persona que toma parte de sus órganos, y cuando se saca a esa posesión, la persona se puede morir. Entonces es muy peligroso. Hay otras maneras chamánicas que no son eclesiásticas, como el exorcismo, pero que son más buenas.
que se le llama, ¿cómo lo llamamos? Cuando tenemos un espíritu asesor, como que le adiestras, ¿eh? Le vas adiestrando, le vas enseñando, ¿eh? Pero claro, para eso tienes que tener una finura, tienes que saber que tú eres el que manda, ¿eh? Es como la gente que oye voces y dicen, es que las voces me dicen que me tire a no sé dónde. Bueno, las voces te podrán decir misa, pero tú también puedes no hacerles caso. Adoctrinar, ¿no? Adoctrinar, eso. Adoctrinar al ser que se mete, porque claro, la gente que, los drogadictos, pues tienen el campo abierto para los obsesores drogadictos, los fumadores, los bebedores, la gente violenta, todo eso abren puertas a seres que están por ahí purulando despistados y entonces necesitan un cuerpo para chuparle energía. ¿Y qué hacen? Pues al primero que pillan abierto se le colocan. Eso también da muchos problemas, porque hay mucha gente. Yo estuve trabajando también en el proyecto Hombre y era muy problemático. Había chavales que estaban pero para allá por el tema de que se le metían, había uno que se le metía el Hitler y estaba tan convencido. Y no me extraña, porque claro, son entidades energéticas. Entonces, cada uno llama dependiendo de su nivel vibratorio, y por eso nos interesa estar altitos de energía, que nos conozcamos bien para saber si estamos nosotros o está otro, ¿eh? Y sobre todo, el tema de la meditación es fundamental, ¿eh? El meditar todos los días es como volver a tu cueva, volver a tu ser. Y eso es fundamental para poder conectar con tu ser superior, porque cuando tú conectas con el ser superior ya no necesitas canalizar a ningún ser espiritual ni de otro tipo, porque tu ser superior sabe todo, ¿eh? Entonces es lo más adecuado, después de un proceso, claro, de aprendizaje.